En este vídeo vamos a hablar de los polímeros avanzados. Frente a los polímeros convencionales, los polímeros avanzados o técnicos se caracterizan por ser producto de unos novedosos procesos o de nuevas combinaciones de materiales que les confieren ciertas propiedades, prestaciones o aplicaciones de gran interés industrial. Vamos a comenzar definiendo en primer lugar qué son los polímeros y cuáles son sus características estructurales básicas. Los polímeros son macromoléculas porque están formadas por la unión de un elevado número de moléculas más pequeñas, que se denominan monómeros. Estos monómeros se unen entre sí de manera covalente, en un proceso que se denomina polimerización. Esta polimerización puede tener lugar de dos maneras, por adición o por condensación. Por adición, cuando se rompen dobles o triples enlaces para poder establecer nuevas uniones con otros monómeros, y por condensación, cuando dos monómeros se unen con desprendimiento de alguna molécula, como por ejemplo agua. La polimerización es un proceso azaroso, eso significa que no todos los polímeros van a tener el mismo número de moléculas, por lo tanto sus masas moleculares son masas moleculares promedio, pero pueden alcanzar los 10 a la 7 gramos mol o incluso más. La naturaleza del monómero y la manera en la que se organicen luego estos monómeros en el polímero van a determinar en buena medida las propiedades que tengan los polímeros. El hombre ha utilizado polímeros a lo largo de toda su historia. Los polímeros naturales que se extraen directamente de la naturaleza, como las resinas, las maderas, el cuero, las gomas o las fibras naturales como el algodón o la seda, nos han acompañado durante siglos desde la antigüedad. Pero un cambio radical se produce en el año 1909, cuando se sintetiza por primera vez un polímero de manera artificial, la baquelita, y en el año 1931 se produce otro gran logro, la síntesis de la primera fibra, el nylon. A partir de ahí, cada década se ha ido potenciando, aumentando y desarrollando cada vez más las formas de producir y los diversos usos que tienen cada uno de estos polímeros, hasta la actualidad, en los que las mejoras han permitido llegar a polímeros de altas prestaciones, lo que llamamos polímeros avanzados. En la gráfica vemos cómo esa evolución de producción de polímeros en la Unión Europea ha ido aumentando, casi duplicándose década tras década. Distinguimos polímeros formados por un solo tipo de monómero, llamados homopolímeros, o por dos o más monómeros distintos, llamados copolímeros. Según sea la naturaleza química del monómero y su capacidad para formar uno o más enlaces, podemos encontrarnos cadenas lineales, cadenas ramificadas o incluso cadenas unidas entre sí formando polímeros entrecruzados. Estas estructuras van a estar relacionadas con las propiedades de los polímeros, su resistencia mecánica, su resistencia térmica, su viscosidad, su fluidez o su temperatura de fusión están íntimamente ligadas a su estructura, de manera que si en los procesos de síntesis somos capaces de controlar las características estructurales del producto final, podemos mejorar o seleccionar aquellas propiedades de interés. Así surgen los polímeros avanzados, nuevos materiales con interesantes aplicaciones. Un ejemplo lo encontramos en el Kevlar, cuyas cadenas poliméricas se ordenan en una determinada dirección adoptando una estructura cristalina. Estas fibras tienen gran resistencia mecánica debido a su estructura química que aparece en la imagen y además poseen una baja densidad, por lo que son especialmente útiles en automoción y aeronáutica, donde se necesitan materiales resistentes a la vez que ligeros. Otro ejemplo de resistencia es su uso en los chalecos antibalas policiales. Terminaremos con otro ejemplo, las membranas poliméricas, que a diferencia del anterior, en este caso hablamos de estructuras desordenadas y amorfas, es decir, no cristalinas. Aun siendo muy resistentes, como podemos apreciar en la imagen, presentan gran cantidad de microporos, que pueden actuar como filtros de determinadas moléculas. Su utilidad es indudable a la hora de purificar agua en las desaladoras o para separar gases de interés industrial. Con esto me despido, hasta otra ocasión. Adiós.